Palabra, queremos pedirte que una vez más ella pueda ser una palabra accesible a nuestras vidas. Señor, que permite que el Espíritu de Dios pueda transformar en vida y en un encuentro contigo real estas palabras, Señor, que no sean solamente un aspecto de información o de formación espiritual, sino de transformación en nuestras vidas. Quiero pedirte para que tú también ministres a las personas que nos están viendo por las redes, puedas también llegar, tocar sus corazones, animar, desanimados, Señor, a acercar a los alejados. Queremos bendecir tu nombre, queremos que tú tomes control, Señorío, Señor. Derribamos toda fuerza del enemigo que quiera obstaculizar nuestro entendimiento de tu palabra, Señor. Danos libertad, frescura, danos integridad, Señor, para poder ser instrumentos en tus manos de bendición. Oramos y bendecimos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. El domingo pasado comenzamos una serie basada en Éxodo 14 y los principios que he estado compartiendo, voy a compartir, les comentaba el domingo pasado que eran una experiencia de vida, de mi propia experiencia, y que había encontrado ciertos principios, ciertas verdades espirituales para enfrentar los tiempos de adversidad y los tiempos de dificultad. Uno de los tiempos en los que estuve involucrado en esa oportunidad ocurrió un día que fue un día de los más difíciles que tenía. Esto me pasó hace varios años y como les mencioné, en ese tiempo me había quedado sin empleo y sin una fuente de ingreso, con gastos y deudas. Y no pude encontrar en ninguna parte de trabajo y simplemente todas mis entradas se redujeron a cero. En uno de esos días difíciles en los cuales estábamos sin ningún recurso, no habíamos podido comprar comida para ese día y no teníamos ni siquiera un centavo para comprar nada que pudiera, o comprar algo que pudiera alimentarnos ese día. Solo teníamos, recuerdo bien esa fecha, porque lo escribí en mi diario de ese día y solo recuerdo haber escrito que no teníamos nada, solamente una sopa instantánea que habíamos cocinado para que Romeo también comiera antes de irse a la universidad, y unas otras pocas cosas que mi esposa había cocinado para que ella pudiera comer, pero en lo que a mí respecta no había nada para almorzar. Y recuerdo que ese día decidí salir a correr para distraerme, o para por lo menos aquietar el hambre. Y a medida que iba por la calle corriendo, pude ver a lo lejos un palo de guayaba. Y me acerqué y para suerte mía tenía varias frutas, varias guayabas sazonas, y las corté con un poco de temor porque estaba frente de la casa de alguien. Y seguí corriendo y me fui comiendo las guayabas. Al llegar a una parte un poco sola, de repente entré con una gran depresión y me senté en esa calle y me puse a orar, pero estaba orando lleno de enojo y de cólera, y dije para mis adentros, a nivel que he llegado a comer fruta de la calle. Y luego vino a mi mente una pregunta a Dios y le dije, ¿cuándo fue que me salí del camino? ¿En dónde perdí el rumbo? ¿Qué parte de la película me salté de mi vida? ¿Y qué hice para llegar a este nivel? Y quedaron esas preguntas en mi mente.
Incluso hoy todavía que recuerdo todos esos momentos, no deja de sentirme molestia por algunas de las experiencias que tuve en ese momento. A veces quizás no podemos encontrar las respuestas a nuestros dilemas porque estamos haciendo las preguntas equivocadas. Quizás nos encontremos con un diagnóstico de una enfermedad incurable, o tenemos un hijo que está pasando por una crisis, o tenemos un problema legal complicado con que lidiar, quizás no hay dinero para comer, o estamos en una relación difícil, quizás una enamorada o un enamorado, nuestro cónyuge terminó con nosotros. Nuestro instinto natural es preguntar cómo me metí en este lío y cómo me puedo salir de él, qué tan rápido puedo resolver este problema. O preguntamos por qué me tuvo que pasar a mí esto, por qué yo. Y esas preguntas son normales, pero quizás no son las correctas, debemos hacer a Dios. Existe quizás una mejor forma de abordar, y fue lo que aprendí en ese entonces. Cuando regresé a la casa, después de bañarme, entré a leer la Biblia, y en ese tiempo estaba estudiando el Evangelio de Lucas. Y ese día que había sido tan complicado, la lectura bíblica coincidentemente cayó en el momento en que los discípulos van con Jesús para Jerusalén, y dice el texto que ellos sintieron hambre y se metieron en unos sembradillos y restregaron las espigas y se las comieron. Dice que Jesús iba con ellos. Y entonces ese texto fue tan ilustrativo para mí porque la respuesta de Dios me dijo: usted ha salido del camino. Es precisamente ese es el camino que todos hemos vivido. Y yo dije, si los discípulos tenían hambre y no tenían ni 5 para comer, y lo que fueron a hacer es comer espigas crudas y duras, yo a las guayabas estaban ricas. Y Dios sabe cómo ministrarnos en ese momento. Entonces el principio que encontré al estudiar todo este pasaje del mar es que me di cuenta que la segunda regla que Dios establece cuando estamos frente al mar muerto, o al mar rojo, perdón, estamos al mar rojo, cuando te enfrentes con lo imposible, preocúpate por la gloria de Dios más que por tu propio beneficio. La primera regla que dijimos el domingo pasado es: date cuenta que Dios quiere que estés donde estés, Él te ha llevado ahí, y hablamos de eso. La segunda regla que Dios enseña en este pasaje es el hecho de que debemos preocuparnos más por la gloria de Dios que por nuestra vida. Y a veces sé que suena fácil decirlo, pero realmente no lo es. Por lo general nos preocupamos tanto de lo que nos pasa, de lo que nuestro deseo es tener alivio inmediato, solucionar la crisis, pero Dios está más interesado en nuestra actitud, o sea, por medio de lo que hacemos, que glorifiquemos a Dios. Ahora, debemos recordar que el ruego de Jesús de contemplar la cruz fue: Padre, ha llegado mi hora, y es la que pudiera glorificar a Jesús, pudiera glorificar a su Padre. Ahora, cuando pedimos glorificar, cuando hablamos de glorificar a Dios y hablar de la gloria de Dios en nuestras vidas, quisiera hacer una breve definición de lo que yo entiendo que es glorificar a Dios en nuestras vidas. Cuando nosotros pedimos por glorificación, estamos diciéndole a Dios: Señor, haz lo que sea para que recibas mayor honra y para que seas conocido. Significa también que estamos rindiendo lo que queremos que sea el resultado. Dios en su soberanía decidirá qué será lo que traerá honra a su nombre, y pase lo que pase, debemos creer que Él ha hecho precisamente eso. Significa que Él fue a ser conocido. Ahora, si ustedes leen Éxodo conmigo, Éxodo 14, me gustaría que viéramos los versículos 2 y 3. El versículo 2 dice: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pijahirot, entre Migdol y el mar, hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparé junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado.
y no endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos hicieron así. El principio de que lo más importante es la gloria de Dios y no lo que tú quieres, aparece en esos versículos 3 y 4. Y quisiera tomar algunas frases del texto para ver algunos elementos importantes de lo que implica la gloria de Dios en este momento. En todo el meollo del asunto, Dios le dice: mira, yo estoy haciendo todo esto porque lo que quiero es que me quiero glorificar en Faraón. Quiero que ustedes se den cuenta lo honrado que voy a hacer en ese Faraón que tienen como enemigo. ¿Cómo es que Dios mira ahí? La primera expresión que me llama la atención en el versículo 3 es la expresión que dice: porque Faraón dirá. Dios está pendiente de lo que Faraón está diciendo. Dios lo ha perdido de vista, ese obstáculo y esa cosa que está, y sabe cómo se está desarrollando eso. Esa expresión Faraón dirá, para nosotros tal vez no es tan importante como fuera para el tiempo en que Faraón gobernara. Ustedes deben saber que la palabra de Faraón era el equivalente a la palabra de Dios. En Egipto Faraón tenía la última palabra, de vida o muerte. Faraón era la máxima autoridad, y escuchar a Faraón era tener la palabra de un poderoso. La expresión dirá es un verbo que se puede traducir como que Faraón de repente empezó a pensar y desde su corazón dijo: bueno, ¿por qué dejé ir a estos israelitas? No, yo voy a hacer algo con ellos, y mi palabra es una palabra de fuerza. Y lo decidió en el corazón y dijo: no, yo voy a dictaminar sobre Israel mi palabra. Y aquí en Éxodo vamos a encontrar la teología de la palabra, que es la palabra de Dios versus la palabra del hombre poderoso. ¿Quién va a predominar? Y entonces Faraón dice: yo voy a traer a estos, y lo que digo es mi palabra y es mi autoridad. Ahora, la primera cosa que nosotros debemos entender en este pasaje es que debes entender que la gloria de Dios busca que su opinión, o sea, la opinión de Dios, sea reconocida sobre cualquier otra opinión. En otras palabras, hermano, lo que vale en tu vida no es lo que Faraón dice, sino lo que Dios opina. No sé si me entienden eso. Por muy poderoso que sea el hombre en la tierra, lo que importa y lo que determina tu identidad y tu vida no es lo que la gente dice o lo que el hombre fuerte dice, sino lo que Dios dice sobre tu vida. Ahora imagínense ustedes que la pregunta es que mucha gente vive una vida tan miserable por el hecho de que toda la vida está más pendiente de por lo que la gente va a decir de ellos a lo que Dios va a decir de ellos. Y es gente que con respecto a su vida y a sus problemas le dan más importancia y relevancia a eso. Le dan más importancia a la palabra del médico, que aunque la debemos respetar en un momento determinado, pero la última palabra no la tiene el médico, la tiene Dios. Y si él dice cáncer, Dios puede decir sanidad. El punto es que muchas veces una de las grandes ataduras que el diablo quiere poner en nosotros, hermanos, es que él puede usar palabras de hombres fuertes o de circunstancias fuertes para atarte. Y mira esto, hermanos. Cuando una persona te puede recalcar otra vez tu pasado, los errores que cometiste, y eso te ata porque volvés otra vez a lo mismo que pasó y que te lo recuerda. Cuando hay personas que te digan: no, si vos sos un inepto, vos no vas a hacer esto, vos no vas a hacer nada, esas palabras te pueden atar. Pero esas palabras provienen de Faraón y no provienen de Dios. Dios tiene una opinión distinta de nosotros, y nuestras opiniones no dependen, nuestra vida no depende de las opiniones que las personas puedan hacer sobre nosotros. Es muy posible que tú le des mucho crédito a lo que comentan las personas de ti. Es muy posible que tú te estés más interesado en que quieres mostrar un nivel de vida que no tienes porque estás interesado en que seas aceptado por un grupo social o por una realidad que quizás ni siquiera es realidad, sino que es una idealidad en tu mente.
Pero nosotros no debemos tener, miren, Jesucristo tenía esa virtud cuando se enfrentaba a los demonios. Ustedes saben que Jesús muchas veces cuando los demonios hablaron, Él les dijo, cállate, enmudece, cierra la boca, porque Él sabía que las palabras del enemigo eran palabras que enfrentaban sus palabras y eran palabras poderosas. Y Jesús toda la vida dijo, no, voy a callar esa palabra porque esa palabra puede confundir a la gente. La palabra de Dios tiene que sobresalir sobre la palabra de esa persona. Por eso es tan importante cuando nosotros estamos haciendo algo, que nos sometamos más a la palabra que Dios da que a la palabra de los hombres. Y eso puede ocurrir con muchas dimensiones. A nosotros los que estamos en el ministerio muchas veces tenemos la gran desventaja de que tenemos miles de palabras en nuestras vidas que nos quieren imponer su criterio y nos quieren poner su autoridad. Y muchas de esas palabras en nuestras iglesias son tan autoritativas dentro de la iglesia que nos hacen mella en nuestra vida y nos atan. Líderes que quieren decirnos, hace esto, o personas que dicen, esto es lo que tenía que hacer, o debe hacer esto y lo otro. Y hermanos, esas palabras son palabras fuertes. Palabras que hay en las familias donde padres y madres pueden utilizar palabras ásperas para sus hijos que los atan de por vida porque les están metiendo cosas. A veces hay palabras que nosotros decimos. Ahora yo no estoy hablando aquí de la confesión positiva ni de la confesión decláralo, y eso no. Lo que estoy diciendo es que el enemigo siempre va a querer decretar sobre tu vida una palabra para que te pueda hacer la vida imposible. Pero lo que debe interpretarte a ti es lo que Dios está decretando en tu vida. Ahora, déjenme decirte que muchos de nosotros podemos decir, mire, pero lo que él está diciendo, lo que está diciendo a mí es mentira. Dice que en el texto, en realidad, lo que Faraón dijo era cierto. Porque esas palabras que Dios puede dejar que los enemigos utilicen, pueden ser palabras reales. Faraón dice, los hijos de Israel están encerrados en la tierra y el desierto no es encerrado. ¿Qué de mentira tiene eso? No, es cierto. La palabra que dice, que utiliza Dios, Moisés en el texto para hablar de encerrados, es la palabra encerrados, se puede decir que están confundidos, están distraídos, están agitados, están aislados. Faraón dice, se perdieron, están confundidos, mirad la vida de esa persona, es una vida miserable. Y era cierto, eran palabras reales. El que digan cosas nuestras ciertas no debería de atarnos. Hermanos, a veces nosotros nos creemos más allá de lo que somos y por eso cuando nos dicen la realidad nos afecta tanto. Yo recuerdo haber visto una película, de esas películas donde hay unos que viajan en barcos y van a tierras donde hay gigantes y se enfrentan con gigantes y de esas cuestiones mitológicas. Y una de las pruebas que tenían que hacer para llegar al lugar y obtener la joya que iba era pasar por una cueva, pero la gente que pasaba por esa cueva se moría porque cuando le oía las voces que hablaban ahí, les hacían caso, los atrapaban, la voz, y lo mataban. Entonces entró el príncipe y a medio camino le empezaron a decir, eres un bastardo, y él decía, no, tu madre es una prostituta, no, y entonces lo mataban, y todo el mundo iba pasando. Y pasaron al que era el más fregado del barco, y él dijo, yo voy a ir. Y él pasa y dice, eres un bastardo. Y él dice, sí. Tu madre es una prostituta. También. Y él pasó. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no tenía aquel tipo de cosas, aquella negación. Ahora, esas palabras reales, el desierto, dice, nos han encerrado. Porque no solo son palabras reales que nos pueden hacer daño, ¿sí? Sino que también son palabras letales. Porque él dice, el desierto se los ha comido. Y a mí me llama la atención que ustedes, ¿saben que una de las cosas cuando uno pasa por un problema y donde le está cayendo sobre mojado, es que la gente empieza a sospechar de uno de lo que está viviendo? La mayoría de personas dicen, a saber qué le pasó, no, si se lo merece porque es muy orgulloso, es muy soberbio. No, es que este tenía ya hace rato que tenía que pasarle eso. Y por eso tenemos el peligro de juzgar esas palabras y eso daña.
¿verdad? Daña a las personas porque lo que dicen de uno lo afecta. Habrán personas que son tan duras en tu vida que lo que van a querer hacer palabras reales y palabras letales. A las palabras reales hay que decirle de acuerdo, y a las palabras letales hay que decirle no estoy de acuerdo. Porque saben una cosa, aunque Faraón tenía realidad y eran letales sus palabras, a él se le pasaba por alto una cosa, que quien había llevado a Israel a ese lugar era Dios. Le faltaban las palabras espirituales. Y para mí eso es importante. Por eso es primera regla, donde Dios me está, donde estoy es porque Dios me ha traído. Y no voy a permitir que una palabra de una persona que quiera dañarme, que venga con un espíritu faraónico a quererme atar y a quererme disminuir, voy a permitir, porque para mí lo más importante no son las palabras reales ni las palabras letales que una persona diga sobre mi vida, sino son las palabras espirituales que Dios dice sobre mi vida. Y entienda esto, si Dios murió por usted es valioso y Dios lo considera como alguien de suma importancia en su propio peregrinaje. Hermanos, si nosotros como iglesia o como familias, nosotros deberíamos usar en nuestras relaciones interpersonales menos palabras letales y menos palabras reales, y usar más palabras espirituales con el trato de nuestros hijos, con nuestras hijas, de nuestro cónyuge. O sea, puede ser que la persona a la que estamos designando tenga una realidad, es cierto, eso está haciendo, eso me hizo esa persona. Es cierto que lo hizo de esta forma y me dañó de esta forma, pero yo no puedo quedarme con esas dos palabras, porque si no me quedo amargado toda mi vida y me quedo atado, encerrado en el desierto. Lo que yo tengo que hacer es liberarme de esas palabras que tengo en mi mente, que sean palabras que Dios transmita a través de su palabra y que las transforme. Es cierto que me dañó, pero la Biblia dice que debemos perdonar. Es cierto que merece que yo le diga tal cosa, sí, pero al final quien se daña más en esa situación soy yo. Así es que la gloria de Dios busca que nosotros entendamos en este pasaje que la opinión de Dios es lo que debe ser conocido y reconocido en nuestra vida. No deje que otras personas le pongan a usted lo que no es. El problema es cuando las personas que nos imponen las palabras a nosotros son las personas que supuestamente nos aman, las que están más cercanas a nosotros. Pero no, Dios no tiene eso con nosotros. La segunda cosa, así que la expresión Faraón dirá es una expresión que ayuda a que la opinión de Dios sea reconocida. Lo que vale en tu vida, por la gloria de Dios, no es lo que Faraón opina de ti, sino lo que Dios opina de ti. Pero hay una segunda frase. La segunda frase es bien interesante. Dice el versículo ahí, porque de Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra y desierto los ha encerrado. Vean lo que dice el versículo 4. Y yo endureceré a Faraón, el corazón de Faraón. En el texto original, el énfasis de yo es un énfasis interesante porque usa el pronombre yo mismo. La idea es yo me voy a involucrar yo mismo en endurecer, en hacer más áspero, más grande, más rígido el corazón de Faraón. Ahora, nosotros buscamos que en un momento donde estamos en tensión, la tensión se afloje, ¿sí o no? O sea, cuando ya estamos en una presión, Señor, por favor, quítame esta presión. Y Dios dice, ok, lo que voy a hacer es que la voy a endurecer más. La voy a hacer más fuerte, más rígida. O sea, nadie espera que uno, que le pida a Dios que le quite la presión, que te esté ahorcando, que apriete más el buche. Pero Dios dice, mi idea es que para que la gloria de Dios sea más fuerte, no solo mi opinión debe ser conocida, sino que la acción mía debe ser promovida. Es bien importante que ustedes vean esto. La acción de Dios debe ser temida. Para ponerlo en palabras diferentes, hermanos, tu peor momento, oigan esto, tu peor momento se puede convertir en el mejor evento de tu vida. Porque mire el contraste. Voy a hacer que se ponga más yuca, más estricto, pero yo me voy a glorificar en eso. ¿Ven el contraste?
Los momentos más difíciles en nuestras vidas pueden llegar a ser los mejores eventos de mi vida. Dios observa el proceso de complicación en el que se ve envuelto Israel aquí. Primero dice endureceré. Eso implica agudización del problema. El problema se hace más agudo. La segunda expresión dice el corazón. Habla de profundidad del problema. Y lo tercero es el corazón de ¿quién? De Faraón. Habla de persecución. Miren esto. Nosotros podemos lidiar cuando las cosas se apretan más o cuando las cosas se nos complican más, porque hay una diferencia entre agudización del problema y profundidad del problema. La agudización del problema puede ser de que usted tenga que pagar, le digan, me tiene que pagar esta deuda dentro de 3 meses y de repente le digan, no, tiene que ser pasado mañana. Eso es agudizarse el problema. ¿Por qué? Porque usted entonces ya no tiene el tiempo y el espacio para pensar cómo hacerse el quite, sino que lo tiene que hacer inmediatamente. Y le dice, y en los 3 días que me tiene que pagar ya no son $30,000, sino que hemos visto que nos equivocamos, los intereses son $60,000. Eso es profundidad del problema. Dios hace muchas cosas. Miren, es que esto va a pasar, hermano, les va a pasar. O sea, miren, no permitan que el enemigo les haga ver que ustedes son exentos de esto. Esto les va a pasar a todos. Cuando Dios va a usar su gloria en nuestras vidas, se agudiza el problema, se profundiza el problema y el problema lo persigue. ¿Sabe cuál es una de las cosas que más duele? Cuando usted ha estado en un problema agudo y profundo y sale de ese problema. Y sale. Tal vez a usted lo metieron en un juicio por algo y usted salió libre. De repente usted llega a un lugar y la gente dice, mira, esa que metieron preso. Ahí lo persiguió el problema. Ah, mira, ese es aquel que estuvo aquí. ¿No se acuerdan usted de que lo sacaron libre, que era inocente? Los que lo dicen, mira, ese es aquel que te acordabas, mira, ese es aquel que está acabado ahora, mira cómo está acabado, estuvo acabado. Nos persigue. Y uno empieza a decir, pero ¿por qué? Pues si ya pasó todo esto, ¿por qué siempre me viene a caer otra vez? Porque son la manera en que el enemigo hace que temamos a Faraón y no temamos a Dios. ¿A quién le tiene más miedo usted? ¿Al que lo va a embargar o al Dios Todopoderoso? Si usted es honesto, no es el que me va a embargar. ¿Por qué? Porque es que estoy viendo que me tiene encima. Y Dios es tan bueno que me puede. No, ahí está el punto. El punto es que Dios dice, yo endureceré a Faraón, pero soy yo quien estoy actuando en esto. Así que la frase yo endureceré nos muestra que la acción de Dios debe ser temida. Tu peor momento, hermano, por la gloria de Dios, se puede convertir en tu mejor momento. Pero depende de ti también si dejas que Dios haga tu mejor momento. Porque mire, cualquier cosa que nos haya hecho daño, si nos mantenemos en eso, atados en esa profundidad de agudización del problema y dejamos que el problema nos persiga todas las dimensiones de nuestra vida, no vamos a poder ser felices, sino que simple y sencillamente vamos a tener una circunstancia de amargura en nuestras vidas. La tercera frase o la tercera expresión es la palabra que aparece ahí, dice en versículo 4, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Esta expresión glorificado es una expresión interesante. Se puede traducir como que Dios iba a ser pesado, iba a ser honorado y honrado, iba a ser hecho abundante en la vida de Él. Él dice, en ese problema vas a ver cómo la máxima expresión de Dios se da. Ahora, uno no puede decir cómo Dios puede ser glorificado en un cáncer, o cómo Dios puede ser visto muy bonito en una circunstancia difícil. Pero Dios dice aquí que la reputación de Dios debe ser promovida. Para que la gloria de Dios sea real en nuestras vidas, no solamente debemos ser, la acción de Dios debe ser promovida, o la opinión de Dios debe ser conocida o reconocida, sino que también la reputación de Dios debe ser promovida. En otras palabras, las cosas, oiga esto, mire, vea esto. Dios dice, yo me voy a hacer pesado en Faraón, me voy a hacer duro en él. Hermano, las cosas que te pesan
no son más pesadas que la gloria de Dios. Usted pues si mire que ni la carga que yo tengo, el peso de Dios es mayor para soportar la carga, ¿no? La pregunta que Dios te está haciendo es: ¿por qué la andas cargando tú? ¿Por qué si Dios es el más pesado y es el más fuerte y puede que cualquier carga que lleves la puede llevar Él, por qué rayos andamos cargando nosotros? ¿Por qué no nos relajamos y decimos: ok, este tiempo es, no entiendo, no me gusta, pero descanso en que la carga la va a llevar Dios hasta que Él diga: puedes llevarla y te puedo ayudar a hacerlo? Las cargas que usted pesa o lleva, las cosas que te pesan no son más pesadas que la gloria de Dios. Y a veces, hermanos, no dejamos que Dios haga eso. Dios deliberadamente arregló los eventos de Éxodo como una ocasión para mostrar el poder que ejerce tanto sobre sus enemigos como los elementos, porque dice que Él se iba a glorificar. Mire usted en quién: primero en Faraón y luego en qué, en su guardia privada, en la guardia élite. Y dice: no, si para ustedes Faraón y el ejército es lo más pesado que existe en este mundo, Dios dice: pues yo me los cargo a ellos todos. ¿Por qué? Porque es más pesado la gloria de Dios. Hermanos, Dios es más fuerte que todas nuestras necesidades. Dios tiene más la capacidad de llevarnos a caminar más allá de eso. ¿Por qué es que nos reposamos? Ahora, una cosa interesante aquí es que, claro, es una cuestión bien difícil estar viendo a Faraón y el ejército, pero hay que dejar que Dios tome esa carga. No sé qué es lo que tú estás viendo, pero lo que estás viendo no es realmente lo que debería preocuparte, sino que no estás viendo que no estás haciendo en tu vida. Ahora, Faraón es una carga pesada, su tropa élite es una carga más pesada, pero debes entender que el peso de Dios, su gloria, puede destruir fácilmente lo que te pesa en tu vida. Y eso es bien triste, porque muchos de nosotros, Dios dice: yo te quisiera destruir esa carga, quisiera llevarla, pero no la dejas. Ahí estás otra vez volviendo, otra vez a lo mismo, y vas a pedir consejo aquí, y que hoy una voz aquí, otra voz allá, cuando lo que debería decir: ya no más, Dios, la carga es tuya. Yo me quedo con las heridas, pero tú me las sanas y te las entrego a ti, la carga es tuya. La cuarta frase es la expresión que aparece en el versículo al final, dice: y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos hicieron así. La frase es: y sabrán. Me encanta esa frase. La expresión hebrea conlleva el hecho de percibir, discernir, descubrir, admitir, reconocer y confesar. Esta frase habla que la visión de Dios debe ser conocida. En otras palabras, mira esto. En otras palabras, en una dificultad y en un conflicto, lo importante no es que tú seas conocido, sino que lo importante es que Dios sea conocido en ese problema. Porque miren, ¿saben que hay personas que sus problemas las hacen populares y las hacen centro de atracción? Y hay personas que tienen ese problema y andan, y a veces lo sienten, que ojalá que no me quite el problema. ¿Por qué? Porque de esta manera existo, de esta manera saben que estoy. Y son esas personas que uno las escucha y repiten la misma cosa siempre. Y a veces uno dice: hermano o hermana, ya deja eso, quítate esa cantaleta. Pero la manera que ellos lo hacen es que esa manera hacen: véanme a mí, porque estoy sufriendo tanto, soy tan víctima y tengo tantos problemas, que compadézcanse de mí. Yo quiero ser el centro de atención. El texto dice que sabrán. ¿Quiénes? Los egipcios. ¿Qué? Jehová es. Dice que yo soy Jehová. ¿Qué es lo que realmente deben ver? La gente puede decir: pues este hermano anda bien fregado, pero ¿cómo Dios lo está ayudando? Esta hermana sí que le ha ido re mal en todas sus circunstancias, pero ¿cómo Dios la mantiene calmada? ¿Cómo Dios hace eso? O sea, lo importante no es que usted crezca, sino que Dios crezca alrededor de su problema. Ahora mire, esa gracia y esa gloria de Dios en su vida se debe al hecho de que usted conoce que Dios está ahí. Porque mire, hay ciertas personas que la están pasando mal y fingen cierta espiritualidad, ¿verdad?
Yo conozco hermanos y hermanas que dicen, hermano, ¿cómo estás? Bien, por fe bien, y están bien fregados. ¿Me entiende? O sea, le dicen, mire, usted tiene cáncer, sí, pero yo lo reprendo y lo niego en el nombre del Señor. No, la idea no es que fingimos una espiritualidad y una gloria de Dios. La idea es que sabemos que Dios está conmigo, sabe que Dios es grande y su peso es grande. Entonces, simple y sencillamente, si estoy ahí y no me puedo mover y Dios me ha llevado ahí, ¿qué me queda hacer? Por lo menos pasar en ese momento que la gente pueda llegar a conocer que el Dios que me ha llevado es el Dios que me va a sacar. Y los egipcios iban a conocer que Dios era, que Él era Jehová, porque cuando Dios se manifestó al abrir el mar y destruirlo, la gente dijo, wow, ese Dios de Israel es un Dios que nadie lo puede enfrentar. Entonces, cuando Dios actúa en tu vida y reacciona en tu vida, la gente llega al momento de decir, increíble el Dios de ese hermano, increíble el Dios de ese hermano, cómo Dios lo sacó adelante. No se trata de resistir solo cuentazo y cuentazo, sino que la manera en que Dios resuelve tu dificultad es tan sorprendente que al final lo único que te queda a ti decir es, claro que esto lo hizo Dios, no lo pude haber hecho yo. Y cuando llegamos a eso, hemos reconocido que la gloria de Dios es más importante que lo que a mí me pasa. Hermanos, es difícil, vendrán tiempos también difíciles también para todos nosotros siempre. Estamos viviendo un mundo en el cual las circunstancias y las cosas nos estarán presionando. Así es que, hermanos, en vez de preguntar cómo me puedo salir de este lío, pregunta cómo puede ser glorificado Dios en esta situación con la que me enfrento. Hemos visto dos reglas hasta aquí. La primera regla que hemos visto tiene que ver con que la intención de Dios es que estés donde estás. Esa es la primera regla. La segunda regla que vemos en el Mar Rojo es cuando te enfrentes con lo imposible, preocúpate más por la gloria de Dios que por otra cosa. Y hermanos, si nosotros hacemos eso, ustedes se van a dar cuenta que Dios tiene el control de esto. Yo creo que les he contado esta experiencia, pero hay unos detalles que a veces omito. A mí hubo un tiempo en que pasé mucho tiempo con dolores de riñón, con piedras en los riñones, y padecí tanto de eso. Y una noche yo le pedí a Dios, Señor, ayúdame. Y una noche soñé que estaba en un hospital y que me habían puesto una sonda, y la sonda, en lugar de que estar en un lugar, subía al cielo. Y entonces yo desperté y dije, bueno, esta enfermedad Dios me la va a quitar, Él es el único que puede hacerlo. Y seguí padeciendo eso. Hubo una crisis en la cual Dios se lo obstruyó con una piedra y me tuve que operar. Y para mí las operaciones, bueno, todos me afectan las operaciones, pero a mí eran cosas que me asustan mucho. Sobre todo porque confío de alguien que se pone una mascarilla y no lo puedo reconocer si sale mal la cosa. Entonces, me llevaron al hospital y por alguna razón la operación se fue atrasando y me llevaron a la sala de operaciones, y estando en la sala de operaciones con aquella ansiedad de estar esperando casi 4 horas en la sala de operaciones, el médico no aparecía y decía, ¿qué hora? Pues ya nos alargamos de esto y todo. Yo allí en esa sala de operaciones con aire acondicionado, con una bata que solo le cerraba la parte de adelante y detrás todo quedaba uno como Adán y Eva, y un hermano médico que estaba ahí platicando conmigo y todo lo demás. Entonces en un momento dije, bueno, ni modo de aquí, Dios me ha traído, o sea, ¿cómo me muevo de aquí? ¿Quién me saca de aquí? Lo mejor que tengo que hacer es reposar, ¿no? Descansar en Dios. ¿Qué puedo más? ¿Qué más puedo hacer? Y entonces cuando el médico llama y dice, señores, no puedo llegar a la operación porque me atrasé y estoy muy cansado, vamos a pasar para el día siguiente. Y me llevaron en la sala de regreso en la camilla, los hermanos de la iglesia estaban allá afuera. Cuando me vieron salir vivo, dijeron, no. Entonces, salí, y yo en ese momento sentí un descanso y un reposo, bueno, ni modo, Dios es el que tiene el control de eso, ya no puedo pelear más con eso. Y cuando íbamos saliendo del pasillo, hubo una voz que me dijo, no te voy a dejar que te esperes, yo voy a hacer todo.
Y llegamos a la sala de operaciones y había un hermano que era, digo, al cuarto de hospital, y un hermano se me queda viendo y me dice, este hermano, la cara que tiene más alegre que la de nosotros, dice. Y yo no era que estuviera fingiéndole a medio mundo, yo no. Y esa noche, lo que Dios me puso es tomar agua y tomar agua. Y empecé a tomar agua, y el día a las 12 de la noche expulsé la piedra. Al día siguiente que llegó el médico en la mañana, te voy a operar, y dije, no, aquí está, muchas gracias, ya me voy. Y todavía dijo el médico, no, pero tenemos que entrar para ver si todavía tenés piedra. Un momentito, porque ya mi hermano ya no le va a internet a nadie más. Y ese hermano quedó resentido conmigo. Cada vez que me mira, porque era un hermano cirujano, me dice, ay, el hermano se me escapó, porque tenía fama de haber operado casi todo en la iglesia, se me escapó de la cirugía. ¿Por qué? Porque Dios quiere que estés donde estés y debe preocuparte más por su gloria que por tu alivio. Y ¿sabe qué es lo más interesante? Cuando uno toma esa decisión, viene el alivio y te saca donde estamos. Hermanos, creámosle en Dios. Vamos a orar. Padre, gracias. Señor, bendecimos tu nombre, gracias por tu palabra que nos edifica, nos solidifica nuestra fe. Yo quiero orar esta mañana por hermanos que están y hermanas que están pasando por grandes pruebas, cargas pesadas, Señor. Que tú puedas liberarlas, Señor. Que estos hermanos y hermanas puedan tomar decisiones basadas en fe para que tú lleves su carga. Padre bendito, yo te pido que tú te muestres en la vida de esta iglesia, en la vida de los miembros de esta iglesia, que tú puedas ser glorificado, Señor, que todo lo que hagamos sea para mostrar tu reputación, tu honra. Bendecimos tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén.